Bueno, ha venido a verme un amigo. Tienen que venir dos. Uno de ellos no ha venido por cuestiones de agenda. Pero bueno, él va a representar hoy aquí a los dos. Antonio Lafarque, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a saludar también a Aníbal García. Aníbal, buenas También tardes. le mandamos un saludo, como se decía antes, Efectivamente. que nos estará viendo, supongo. Bueno, espero que no los esté viendo. Porque si espero no, que la no. excusa del trabajo no me vale. Sí. Bueno, Seguro. Aníbal, nos puedes ver en la redifusión. O nos puedes buscar después en YouTube. Pero te echamos de menos, que lo sepa, amigo. Bueno, ya echaba yo de menos. Sí. ¿Náufrago? Digo, ¿qué le ha pasado al náufrago? Bueno, al náufrago en esta ocasión que ha habido un pequeño retraso en la imprenta, y hemos salido casi un mes más tarde. Pero bueno, vamos a tratar de compensarlo porque a partir de este año vamos a editar 4 números al año, o sea, uno trimestre. Antes eran cuatrimestrales, Sí. y ahora van a ser trimestrales. El próximo ya se está maquetando, Ajá. está dedicado a Aurora Luque. Ah, qué bien. Así que si tú quieres, aquí vendremos a presentarlo, Por como hemos hecho con Me los... ofendería que no ocurriera eso, ¿no? No te vamos a ofender. Me ofendería. Además, el número que acaba de salir lo tenemos aquí ya en la mesa. Y tengo que decir que es una auténtica delicia este número. Me ha encantado. Pues es que Joan Margarit, que fue premio Cervantes, o sea que digamos que este es nuestro primer premio Cervantes en la editorial, aparte de ser una bellísima persona, era una autoridad en materia de poesía. Bueno, era una autoridad en materias de la vida, igual que era un enorme arquitecto, una faceta quizás más desconocida cuando hablamos en términos literarios. Sí, pero es verdad que me estabas contando un poco su currículum como arquitecto. Sí, en el Y ámbito tiene deportivo, obras bueno, tiene obras espectaculares. fundamentales. Su estudio junto con su socio Carles Buchadet, que también era catedrático de cálculo de estructura en la Escuela de Arquitectos de Barcelona, consiguieron su proyecto ganó la remodelación del Estadio Olímpico de Barcelona, el de Montjuïc. También construyó el Carlos Tartiere, donde juega el Oviedo, y un pabellón para jugar a baloncesto a partir de una antigua nave de ganadería en Vitoria, donde jugaba el Vitoria Araba. Y ese pabellón creo que ya no existe, pero vamos, son tres obras que en el ámbito deportivo marcaron su tiempo. Obras de un hombre que a su vez marcó también un tiempo, marcó la vida de mucha gente y marcaba ya por donde pasaba. Sí, el caso es que Joan tenía una personalidad magnética, o sea, te atrapaba más allá de sus textos literarios. Joan te hablaba como escribía, porque parece que escribía para cada lector que le estaba contando algo al oído, le susurraba los versos al oído. Y Joan, cuando estaba frente a ti en una cafetería o en fin, hablando, paseando por la calle, te hablaba del mismo modo, ¿no? Tú casi te susurraba. Y sus palabras eran una continua enseñanza. Él no tenía ningún ánimo de ponerse profesoral, ni dogmático, ni mucho menos filosófico con los que éramos más jóvenes que él. Y tenía todo el derecho a hacerlo. Todo el derecho a hacerlo porque era una autoridad y además un hombre con un bagaje de lectura impresionante. Es un personaje irrepetible y como poeta, bueno, que lo has conocido y que lo has leído, puedes dar testimonio de lo que estoy diciendo. Yo cuando digo que es una de esas personas que marcan cuando lo conoce, lo digo por experiencia, ¿no? Porque pudimos echar un rato muy estuvo bonito. aquí, es verdad. Claro, estuvo es aquí. verdad que estuvo aquí, creo recordar. Sí. Estuvo aquí en Almería, lo tuvimos en la radio. Sí, estuvo aquí, claro, estuvo en la radio. No sé si llegó a venir aquí a los estudios, pero en la radio sí estuvo. En la radio sí estuvo. Y la verdad es que echamos un rato impagable con él. Sí, un conversador formidable. Era una delicia escucharle hablar. Porque al igual que con su escritura, te atrapaba. Era algo como hipnótico. Sí. Y además tenía un tono de voz suave. Sí. Y hilaba muy bien la conversación y te dejaba pues prácticamente sin palabras. Sí, luego tenía así un carácter así como muy socarrón, como muy tal. Era un gran tipo, la verdad es que... Sí, en el cara a cara era irónico. No tanto aquí en los versos donde ya digamos que se plantaba frente a la vida y frente a la muerte, frente a todos los hechos vitales y los afrontaba con una entereza. Tú además, Antonio, has compartido amistad personal con él. Durante muchos años. De hecho, incluso me comentabas que él, en la última época ya de su vida, estuviste cerca de él, ¿no? Estuve cerca de él. Una serie de amigos cercanos a él estuvimos en esos momentos, bueno, pues un poco al hilo de lo que iba sucediendo, y a mí no es que me sorprendiera la actitud que tomó poco antes de fallecer, ¿no? Porque eso ya de algún modo lo había expresado aquí en sus poemas. Pero no deja de ser sorprendente y llamativo que él falleció de un cáncer de sangre, una leucemia, sí, que tuvo un primer tratamiento que no funcionó, después se presentó a otro voluntario
medio voluntaria, uno experimental, tampoco funcionó, y hubo un tercero, y entonces él dijo, dejadme morir en paz. Se refugió en su casa y allí vivió sus últimas semanas. Con una entereza absoluta, o sea, como si no pasara nada a su alrededor. Hombre, él mentalmente llevaba mucho tiempo de preparación, porque de algún modo abordar la muerte de la escritura es un modo de prepararte para cuando llegue, ¿no? Pero esa forma de hablarte es que te dejaba, vamos, helado, era impresionante. Y en esa última etapa de su vida también fue un ser excepcional. ¿Y cómo ha sido la selección de sus poemas? Bueno, la verdad es que Joan, toda su obra poética es una autobiografía. Decía el crítico Paul de Man, que ya no está entre nosotros, que él dudaba de que una biografía pudiera contarse en verso. Si él hubiese vivido en la época de Joan Margarit, no se hubiese atrevido a hacer esa afirmación, porque Joan, toda su poesía es tremendamente autobiográfica. Entonces, esta es la cantidad de poemas que escribió, que nos vimos, dijimos, vamos a hacer una selección para que sea representativa, pues vamos a centrarnos en su época infantil. Desde que él tiene los primeros recuerdos y los expresa, con 3-4 años, hasta que tuvo 12 años, que es un poco la edad que se considera límite en la infancia, ¿no? Fue una infancia triste, una infancia desgraciada. Él nació en el 38, o sea, vivió toda la grisura, las penurias, todos los desengaños, toda la resaca de la toda guerra. la resaca de la guerra civil, la primera resaca, que fue la primera ola, que fue la más dura. Y bueno, sus poemas ambientados en la infancia son estremecedores, pero siempre afrontando el dolor desde una especie de serenidad, habiéndolo interiorizado previamente, y después, una vez que ese dolor ha decantado, entonces lo expresa, ¿no? Así que... Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, me gusta cuando venís a hablarme de esta colección, que hablemos de la gente que lo hace posible. Pues la gente que lo hace posible son 3. Está Aníbal González, está Jesús Carretero Casinello, que casi nunca lo mencionamos, pero es la tercera, la segunda, la primera pata del trípode, que es nuestro maquetador y nuestro diseñador, y después estoy yo. Pero no obstante, los que hacen posible, o sea, los que nos permiten regalar los 120 ejemplares que tiramos y difundirlo, son esta serie de empresas almerienses, que esto no es publicidad, se llama Justicia Poética. Exacto. Que son mejor dicho. Arte 21, la Galería de Arte de la Calle de las Tiendas, la Dulce Alianza, que no necesita presentación, la Clínica Dental de Amelia Artés, la Parada del Bar de Copa, el Faro de Recóndito, la nueva librería en Carrera de los Picos, y la asesoría de Antonio Pérez. ¿De acuerdo? Estos son nuestros ángeles de la guarda, que nos permiten cada 3 meses editar estos libritos. Fíjate, hablaba Mónica hace un instante del Teatro Apolo, de ese ciclo de artes escénicas que lleva el nombre de Delicatessen. Bueno, esto lo es. Esto es otra Delicatessen que tenemos en nuestras manos, gracias a los amigos de Papeles del Náufrago, que en su día tuvieron esta genial idea y que, bueno, pues ha dejado de ser una idea para ya asentarse y ya esperarla cada vez que llega el tiempo, ¿no? Con el primer número veníamos un poco diciendo qué va a pasar de cara al segundo, ¿no? Llevamos 5 números, el sexto, como te he dicho, se está maquetando, y ya tenemos en vistas el séptimo y el octavo. Yo creo que es un proyecto ya casi consolidado, voy a decir casi, no me gusta tampoco... No, está asentado ya. Pues un proyecto asentado, y a partir de ahí vamos a ir creciendo, porque la asociación quiere crecer dentro del mismo ámbito de la poesía en el que nació, y tenemos previsto un ciclo de lectura que ya presentaremos en su momento. Sí, un ciclo de lectura que no es tan largo como nosotros hubiésemos pretendido, pero van a ser 4 lecturas concentradas en el mes de octubre. La haremos muy probablemente en los aljibes árabe de la Peña del Taranto, que me parece un sitio céntrico, silencioso, exento de tráfico, un sitio ideal para leer poesía y para oír flamenco, lógicamente. Y ya te daremos nombres, porque tenemos la agenda prácticamente cerrada. Lleva el apoyo de Diputación y de Cajamar. Poco se habla de poesía en los medios de comunicación, y sobre todo poco se escucha poesía en el día a día de la ciudad, y ya está bien que le dediquemos un espacio, aunque sea mínimo, en la televisión municipal, y por qué no este espacio de lectura, pues que va a ser impagable, y que ya estamos deseando que llegue el mes de octubre para disfrutar de él. No, en serio, hablamos mucho de libros, de literatura, de novela. ¿Y la poesía? ¿Dónde queda? Un poco la hermana pobre de la literatura. Sin embargo, yo creo que es la lectura dentro de todos los géneros poéticos quizás la más gratificante para el lector. Pero sin embargo, bueno, pues tiene esa especie de sello de minorías y demás, que es cierto. O sea, no es la novela, no es un bestseller, nunca un libro de poesía será un bestseller,
pero sin embargo tiene esa gratitud hacia el lector por el placer que proporciona y por los caminos a los que te conduce de reflexión, interiorización, etcétera, etcétera. Así que no está de más en absoluto hablar de poesía. No, de vez en cuando, si fuese mejor aún hablar todos los días un poquito de poesía, no Eso. una hora ni dos, pero Una pequeña pildorita. una lectura, por ejemplo, de un poema o dos al día, que no te va a ocupar más de 5 minutos y te va a proporcionar un placer no de orden material, sino de orden espiritual. Como nos gustan mucho los placeres, Sí. te voy a pedir que con este volumen de Papeles del Náufrago en la mano nos leas unos versos. De acuerdo, ¿has visto tú algún poema que tenga...? Pues mira, él lo que hace antes, ¿Y por qué no lees tú ese y yo después, o leo yo uno y después terminas tú y lees el otro, Alfredo? Mira, voy a leer uno que creo que refleja muy bien el título. El título, Una sola oscuridad, hace referencia a que cuando, en sus memorias, para tener casi que ganar la guerra, casi las tituló, él rememora la muerte de su hermana Trini, su hermana pequeña Trini, y la recuerda como una sola oscuridad. Aquella noche, una sola oscuridad. Y eso nos sirvió para dar título, porque esa sola oscuridad fue la que ocupó sus 12 primeros años de vida. Él tuvo una etapa, unas relaciones conflictivas con los padres, en cuanto que el padre, que era también arquitecto de las antiguas regiones devastadas, fue represaliado, estuvo en la cárcel. La madre se ocupaba de él, de la casa, era maestra de escuela, una mujer que no estaba demasiado bien vista, porque claro, en aquellos años una mujer independiente con un trabajo no estaba demasiado bien vista. Entonces él sufrió soledad por parte de los padres. Estuvo 2 años sin escolarizarse, con 7 años vagando por las calles de Lleida del año 45, imagínate el ambiente que podía haber, y sin amigos. O sea que fueron un cúmulo de soledades que al final, bueno, pues no tenía más remedio que expresarlas. ¿Lees tú primero o leo yo? Tú Venga, pues voy a leer este que hace referencia a su madre y a la soledad. Se llama En invierno antes del alba. Las recuerdo de niño, grandes e iluminadas, las puertas del mercado. Eran como mi madre, que no vivía en casa. Se abrían a la helada oscuridad de la calle por donde con temor yo pasaba camino de la escuela. Los miedos de los viejos, ¿vienen todos de las calles oscuras de la infancia? Madre, este viejo no es más que el niño al que durante aquellos años dejaste solo demasiado tiempo. Oh. Y ahora tengo que leer yo, después de esta maravilla. Bueno, yo ya te digo, me ha atrapado cuando me has entregado este ejemplar, sí, un poema que lleva por nombre Pequeña escuela de suburbio. Era el otro que yo. Sí. Aquí lo tengo. Sí, este es magnífico. Es buenísimo. Me gusta mucho también. Y dice así: entonces era un niño y esto un pueblo. Los carros con las mulas esperaban en el paso a nivel antes del alba. Recuerdo este aula con una luz de invierno, pupitres como barcas amarradas en torno de la estufa, ventanales con el cielo, un pálido iceberg, y gatos en tejados. Ignoraba que siempre buscaría las ventanas para huir hacia dentro de mí mismo, que siempre mi ternura sería la pelota de trapos y cordeles rodando por el barro, las frías alpargatas de la lluvia. La ciudad, como un charco de agua sucia, invadió el pueblo, haciendo que surgieran miserables semáforos de cruces suburbiales, bloques de pisos de color de rata, pero nadie tenía ya los pies mojados por la lluvia. Y continúa, pero... No, ya con eso es suficiente. Sí. Además me parece un retrato. Yo comparo estos poemas a los iconos fotográficos de la posguerra de aquella época, las fotos firmadas por Robert Capa o por Agustí Centelles, ¿no? O sea, estás viendo un poema y estás viendo una fotografía de la posguerra. Cierto. Una capacidad de rememorar que tenían estos poemas fuera de lo común. Pues una maravilla. Amigo Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre, por invitarnos. Por supuesto. Y vosotros, si os podéis hacer por ahí, andarlo rápido, un ejemplar de Papeles del Náufrago, esto es un tesoro, ¿eh? Que nos pueden escribir, que aún nos quedan algunos ejemplares, porque no los vendemos, los regalamos a nuestro correo, papelesdelnáufrago@gmail.com, y si alguien quiere se le envía. Simplemente tiene que pagar los gastos de correo, nada más. El ejemplar es de regalo. Perfecto. Antonio, muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. Magnífico regalo el que nos proporciona siempre tu visita, y la de Aníbal también, a quien le mandamos un saludo.